Buenas noches, compañeros. A continuación les daremos a conocer el estudio macroeconómico de Uruguay. Nuestro grupo está conformado por Fernando Puerres, Jesús Orozco, Dani Muñoz, José Tombe y mi persona. Actualmente el Estado está encabezado por el señor presidente Luis Lacalle Pou. Estructura demográfica. Cuenta con una población de 3.474.000 habitantes. Pues se considera que es muy baja para la población actual. Tiene una tasa de crecimiento del 0,3%, la cual se ha mantenido durante los 10 años. En distribución por zona urbana cuenta con un 0,4%, zona rural menos 2,6%, tasa bruta de natalidad 13,3%, tasa bruta de mortalidad 9,5%, las cuales también son muy bajas en comparación a otros países. Tasa de migración menos 0,8%, esperanza de vida 78 años, mujeres 82 años y hombres 75 años. En cuanto a educación, cuentan con una tasa alta de alfabetización del 98,9%, para mujeres del 99,2%, hombres 98,6%. Como gasto del PIB, el 5%. Se considera que la educación es obligatoria y gratuita desde la educación inicial hasta la educación profesional. En cuanto a salud, es considerada la más oportuna y efectiva, ya que pues brinda garantías a la población. Como gasto público y porcentaje del PIB corresponde al 9,3%. Empleo y remuneración. Cuenta con una tasa de desempleo del 8,9%, con una población ocupada del 35,2%, para mujeres con el 36,5%, hombres 34,1%. Actualmente cuenta con un salario de 16.300 pesos uruguayos como salario mínimo. Para el año 2019 estuvo en 15.000 pesos uruguayos. Y como datos relevantes encontramos en cuanto a la distribución de población ocupada por sector, mayor asentamiento en otro servicio con 33%, 21% en comercios, 10% en servicios financieros y otro 10% en manufacturas. Pobreza y distribución de ingreso. Situación de pobreza 2,9%, para el casco urbano con el 3%, zona rural 1,7%. Extrema pobreza del 0,1% como para urbano y rural. Pues esta situación tiende a desaparecer, ya que pues la clase se establece en media, pues no, su población del 60% está en clase media, no, por lo cual no hay ni baja ni clase alta. Coeficiente del Gini, pues en cuanto a la desigualdad, ha disminuido para el año 2018, la cual está en un 0,3%. Porcentaje de personas sin ingresos propios cuenta con, para mujeres, del 13,6%, para hombres del 6,2%. Como gasto público social del porcentaje del PIB, 17,2%. Esta es una comparación en cuanto al desempleo y empleo y a la actividad entre el año 2018 y 2019. Tasa de empleo respectivamente fue del 57,2% y 66,7%, y tasa de desempleo 8,3% y 8,9% respectivamente. En cuanto a los impuestos principales, encontramos que son directos e indirectos, tanto para empresas como para personas. El IRAE, que es un impuesto a la economía, o que depende, o a su actividad económica, que es del 25%. El impuesto del IP, que es un impuesto al patrimonio, del 1,5%, tanto para empresa como para las empresas, y para las personas del 0,7% y el 1,5%.
La ICOSA, que es un impuesto a las sociedades anónimas que se les cobran, que también pueden variar entre el 1,5% y el 0,75%. La IMEVA, que es un impuesto a la enajenación que se le cobra al productor agropecuario, está entre el 0,1 y 2,5%. El IRPF, que es un impuesto al personal y directo que se le cobran a las rentas obtenidas a las personas físicas, están entre el 3 y el 12%. El otro impuesto es el IRNR, que es un impuesto que se le cobra a las personas no residentes y está entre el 3 y el 12% igualmente. Impuestos indirectos, el IVA como tasa básica el 22% y el 10% como tasa mínima. El IMESI, que es un impuesto que se le cobra a la enajenación o a la adquisición de títulos obtenidos por productores o importadores, está entre el 10 y el 33%. En cuanto al sector real, este se relaciona con la producción de bienes y servicios finales de un país en un momento determinado. Para medir el sector real, podemos hacer uso de los datos que nos ofrece el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto. Vamos a utilizar el Producto Interno Bruto, ya que este se refiere a lo que se ha producido dentro del país, dentro de Uruguay, que es lo que mueve a la economía uruguaya. Entonces tenemos este gráfico en el que nos muestra la variación anual a precios constantes del 2010 y el Producto Interno Bruto per cápita. Tenemos aquí que en los últimos 30 años, en el 2002 fue cuando se registró la cifra más baja. Desde ahí se ha venido recuperando. En el 2010 fue donde alcanzó el pico. Luego de eso ha venido en desaceleración hasta llegar al 2019. En este otro gráfico podemos ver las actividades económicas. En este gráfico nos muestra el valor agregado del Producto Interno Bruto por actividad económica a precios corrientes. Tenemos los distintos rubros que componen esta economía. Como rubro mayor tenemos la intermediación financiera con un 23%. Luego tenemos la administración pública con un 22%, el comercio con un 14% y con un 12% la industria manufacturera. Estas cuatro grandes rubros conforman un 70% de la economía nacional. Ya como rubros más pequeños lo componen la construcción, el sector agropecuario, el sector transporte y comunicaciones, electricidad, gas y agua y la minería. En este gráfico ofrecido por el Banco Central del Uruguay tenemos unas cifras preliminares en cuanto a la balanza de pagos. Tenemos datos en millones de dólares, porcentaje del Producto Interno Bruto y su respectivo año móvil. Vamos a centrarnos en la cuenta corriente y capital, representada por color amarillo, las barras, en la que encontramos que en el año 2017 y el primer semestre del 2018 fueron positivos. Ya para los últimos dos trimestres del 2018 y el primer trimestre del año 2019 estuvieron por debajo de cero. Luego de eso tienen una recuperación en los últimos tres trimestres del 2019, pero vuelve nuevamente a caer en el 2020. La inflación en Uruguay. La inflación en Uruguay la hicimos 3 años atrás, a corte de diciembre de 2017, donde encontramos una inflación del 6,55%. 6 meses después, en junio de 2018, encontramos una inflación del 8,11% con una variación del 1,24%.
En diciembre de 2018 encontramos que baja casi un punto con una inflación del 8.05%. Ya a junio de 2019 baja casi otro punto con una variación del 0.91%, obteniendo una inflación en junio de 2017 de 7.36%. En diciembre de 2019 encontramos que subió 1.19%, con una inflación del 8.79%. En junio de este año la inflación fue del 10.36%, bastante alto, y la inflación a octubre del 2020, que es el dato más reciente, fue del 9.74%. Estas variaciones las hicimos a semestres, y estos fueron los resultados que obtuvimos en nuestra investigación. Política monetaria de Uruguay. La gestión de liquidez del mercado. Durante el tercer trimestre el Banco Central de Uruguay hizo gestiones de liquidez a partir de la programación de los factores de oferta y demanda de base monetaria, ya que la inflación en el país es un poco alta. En ese sentido, en el 25 de junio anunció un crecimiento del 9%. En este momento, la cantidad de dinero que circula en la economía entre billetes y monedas a corte de septiembre de 2020 es de 1.499 billones de dólares. Los billetes y monedas que manejan en la actualidad en Uruguay son monedas de 1 peso, 2, 5, 10 y 50 pesos uruguayos, y en billetes son de billetes de 20, 50, 100 pesos, 200, 500, 1000 y 2000 pesos uruguayos. Las tasas de interés. El Banco Central de Uruguay es el que controla las tasas de interés del país y tiene como objetivo controlar la cantidad de dinero. En una conferencia de prensa, el presidente de la entidad, Diego Labat, le informó a las autoridades que se fijó la tasa del 4.5 anual. En una información que se sacó, las tasas de interés vigentes a partir del 1 de noviembre de 2020 es dependiendo del crédito. Por ejemplo, hay créditos de nómina, hay créditos a grandes, medianas y pequeñas empresas. Dependiendo del monto también son su porcentaje. Por ejemplo, en las tasas medias de empresas de intermediación financiera, las tasas de préstamos en efectivo para las grandes empresas para las grandes y medianas empresas son del 5.62%. Para las pequeñas empresas del 4.5%, que son las tasas de interés más bajas, que el presidente lo explicó en rueda de prensa. Para los créditos de consumo son del 10.47%, con rubros menores a 10.000 pesos uruguayos. Con rubros mayores o iguales es del 10.51%. Para créditos de vivienda es del 5.93%, y en moneda extranjera, en dólares, para créditos de vivienda son de 6.47%. Para créditos de nómina, que son descontables de nómina, para créditos de vivienda, voy a hablar más que todo créditos de vivienda, es del 7.12%.
en comparación a Colombia son tasas de interés muy altas. En el momento en Colombia se estaban manejando entre el 1.9 y el 2.3 más o menos para créditos de vivienda. Entonces es un país con una inflación muy alta, una política monetaria alta y asimismo sus tasas de interés. Política monetaria y fiscal. La política monetaria y fiscal es el instrumento de política que utilizará el Banco Central de Uruguay, será la tasa de interés, según decidió el Comité de Política Monetaria de ese país. Además, se ratifica la decisión de mantener una política monetaria expansiva que básicamente constituye en aumento del gasto público y reducción de la recaudación fiscal por medio de bajadas de impuestos. En otras palabras, sale más dinero en servicios públicos que el que entra como tributos. Lo anterior con el fin de mantener las cadenas de pago y el nivel de actividad económica ante las consecuencias de la pandemia por COVID-19. Hasta antes de la pandemia, el Banco Central tenía como objetivo controlar la cantidad de dinero. Ahora será la tasa de interés. Por el otro lado, Uruguay, el rango meta de la inflación lo ubicó entre un mínimo de 3% y un máximo de 6% a partir de septiembre del 2022. Uruguay, una vez pasada la emergencia sanitaria, cuando se retome la normalidad, la tendencia de la política monetaria será más restrictiva. ¿Qué quiere decir restrictiva? Que van a disminuir la cantidad de dinero en circulación para prevenir y reducir índices altos de inflación. Uruguay tiene el compromiso con la desdolarización de la economía como un camino complementario de mediano y largo plazo para potenciar la política monetaria y otorgar mayor estabilidad a la economía del país, ya que no quieren que la economía quede ligada a shocks externos y a decisiones del país emisor de la moneda, en este caso Estados Unidos. En Uruguay, el proyecto del presupuesto prevé un déficit fiscal del 6.5% del PIB para este año, producto del impacto de la crisis asociadas a la COVID-19. A partir de 2021, las metas fiscales suponen una reducción del déficit hacia el final del periodo, con un ajuste particularmente relevante durante el próximo año. En términos acumulados, lo anterior supone una mejora de 2.3 puntos del PIB entre el 2019 y 2024. Esto dependiendo del dinamismo económico, una reducción del gasto del gobierno central, Banco de Previsión Social 1.6% y una mejora en el resultado de las empresas públicas del 0.7%. En términos del PIB, caen las remuneraciones 0.6%, precio que una parte abona a otra por haberle prestado unos servicios o activos. Las pasividades 0.5%, que son las obligaciones o deudas. Las transferencias 0.4%. Y los gastos de funcionamiento 1%, que son los gastos de personal, gastos generales, transferencias y gastos de operación. En el caso de las inversiones del gobierno central y las empresas públicas, también hay un retroceso en relación a las empresas públicas. La mejora se fundamenta en un cambio de su gobernanza. Ahora bien, el cumplimiento de esas metas está atado al cuadro macroeconómico previsto por el gobierno para el periodo 2020-2024. Bueno, continuando con el tema, la curva de Phillips mide la relación de la inflación y el desempleo. En esta oportunidad, para el caso de Uruguay, hemos tomado datos estadísticos del 2017 al 2019. Como podemos observar en el gráfico, prácticamente la línea de tendencia va con una relación o con una pendiente directa positiva. Es decir que pues, a través del modelo logarítmico nos genera un número de 0,18 con signo positivo, lo cual pues para el país de Uruguay no se estaría cumpliendo en lo relacionado
en la parte económica. Entonces, prácticamente la curva de Phillips no cumple para el país de Uruguay, ya que pues para que haya cumplimiento, por lo menos a corto plazo debe generar una relación inversa, es decir, que el desempleo o la inflación sea menor al otro. Entonces, más sin embargo, no se está pues cumpliendo como tal esa regla de la curva de Phillips, por eso no se cumple la relación para la economía de Uruguay. Esto puede ser debido a que pues prácticamente Uruguay tiene una alta tasa de desempleo, al igual que la tasa de inflación, y prácticamente durante los 3 años que hemos tomado para realizar este gráfico, cada vez va en aumento. Entonces, esto sería, digamos, como las causas que ha generado que no se estaría cumpliendo en cuanto a lo que se ha propuesto como tal. Entonces, podemos determinar que la curva de Phillips no cumple en esta ocasión.